Hermanos, Dios les bendiga grandemente y creo que así es, pues están recibiendo una doble clase de escuela dominical, como se pudieron dar cuenta el fin de semana pasado. Estuvo nuestro hermano Carlos enseñándonos sobre la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, su confesión de fe, que quiere decir que nos explicará en qué cree la Iglesia. Y en la primera clase habló de la historia del ministerio, sus inicios, los inicios de la casa de oración de aposento alto, etc. Está muy interesante, así que los invito a que tampoco se pierdan esos videos que estarán fin de semana por medio. Nosotros continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina de Dios y sus atributos comunicables. En la última clase dijimos que Dios es justo, y decir que Dios es justo es decir que Él es equitativo, que es moralmente recto y que siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quién es. Y la justicia no es meramente algo que Dios decide hacer o hacer, sino que es esencial a su naturaleza, o sea, Él es justo. Esa es su esencia, al igual que los demás atributos. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es amoroso, Él es celoso, es sabio, es santo, etc. Ahora, ¿cómo un Dios tan perfectamente justo puede perdonar a hombres completamente injustos? Bueno, Dios al perdonarnos no está violando aquella justicia, sino que la satisface, pues no hay nada que le impida o prohíba que Él pueda ser misericordioso y bondadoso. Por eso Ireneo de Lyon decía que la justicia sin bondad no es justa y la bondad sin justicia no es buena. Así que el verdadero Dios debe ser bueno y justo. Ahora, un cristiano verdadero frente a un Dios perfectamente justo debe vivir como un hombre justo, pues Dios es justo. Debe vivir adorándole, debe confiar en Dios y su justicia. Debe proclamar su justicia a todos los pueblos y debe amar la justicia porque es lo que Dios nos demanda. Hoy nos introduciremos al tema de la santidad de Dios, o como dice el título del video, Dios es santo. Para esto le pediremos, como siempre, la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe y nos ministre y que nos haga entender esta gran verdad. Oremos. Señor eterno, justo, santo, sabio, a ti, Señor, toda la alabanza, toda la adoración. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrarnos por medio de esta enseñanza, por medio de conocer este atributo tuyo. Sabemos, Señor, que es difícil hablar de tu santidad. Es difícil, Señor. Sobre todo para hombres tan injustos y poco santos como nosotros. Pero confiamos en que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos lleva, Señor, a tu conocimiento, Señor. Ayúdanos, Dios, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Como decía, hablar de la santidad de Dios para un hombre vil y pecador como uno es bastante difícil, por no decir casi imposible. Incluso para el más avesado predicador, lo más probable es que quede corto en palabras para poder explicar este atributo. Incluso los ángeles dicen en Isaías capítulo 6 versículo 3 que en gran coro cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Si la santidad de Dios para los ángeles que habitan con Él, habitan con su santidad, pueden describirla solo con 3 palabras, no sé cómo podría describirla yo. Pero bueno, trataremos de hacer lo que se pueda con la ayuda del Espíritu de Dios. La palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado de uso común. El fundamento de la doctrina de la santidad de Dios se encuentra más que nada en el Antiguo Testamento. Los salmos hablan de Dios como el Santo de Israel. Podemos leer en el Salmo 71, el Salmo 78, el Salmo 89, hablan del Santo
de Israel, y este mismo título es especialmente reafirmado por el profeta Isaías en su libro. También Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiente, el Señor le ordena que no se acercara, porque el lugar donde estaba pisando era tierra santa, dice en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 5. Entonces Moisés se paró en tierra santa porque estaba en la presencia del Dios santo. Y esta es la primera referencia a la santidad de Dios en la Biblia. Moisés respondió con temor reverente, dice el versículo 6. Entonces Dios reveló su nombre, Yahvé, a su profeta. Aunque el Éxodo no dice nada más sobre la santidad de Dios, hasta varios capítulos más tarde Dios estaba claramente en este versículo, en estos pasajes, claramente estaba comunicando a su siervo y a nosotros que el gran yo soy es el santo. Es el santo. Aunque los cristianos o los estudiosos tienden a identificar la santidad de Dios con su pureza moral, el sentido bíblico de la santidad es mucho más amplio y tiene que ver con el brillo, tiene que ver con la gloria y la armonía de todos los demás atributos. Y esto es lo que se llama la belleza del Señor. Charnock decía: el poder es la mano o brazo de Dios, la omnisciencia es su ojo, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su belleza. Y es esta belleza lo que demandaba el salmista en el Salmo 27, versículo 4, cuando decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que el salmista desea es poder contemplar la gloria del Dios santo, contemplar su santidad y meditar en su templo de aquella santidad. Puedo imaginarme a David meditando en su pureza comparada con la preciosa santidad a la que está enfrentándose continuamente. Por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 6 de su libro tiene este encuentro con Dios, él puede verlo, lo ve sentado sobre un trono alto y sublime. Él pudo apreciar y deleitarse en la belleza de su santidad. Incluso pudo ver a estos serafines que volaban por encima del Altísimo, que tienen 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué nos dice esto? Que ni siquiera estos ángeles podían mirar la santidad de Dios. Ellos cubrían sus rostros, tampoco podían tocarlo, por eso cubrían sus pies. Al igual que Moisés cuando estaba frente a la zarza. Y Dios le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué? Porque el Santo de Israel estaba ahí. Ni siquiera los ángeles podían tocar al Dios Santo. Isaías, al contemplar esta hermosa santidad, no pudo nada más que decir: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos, han visto al Elohim Sebaot. No podemos entender la malignidad de nuestro pecado si no comprendemos lo que significa la santidad de Dios. Nuestra deuda fue hecha contra un ser eterno, por lo tanto merecemos una condenación eterna. Justamente esto fue lo que entendió profundamente Isaías al ver cómo la santidad de Dios mostraba el pecado que estaba en su corazón. A pesar de que Isaías era considerado un verdadero hombre justo en su tiempo, pero él declara el juicio de Dios sobre su vida. Él dice: ay de mí, que soy muerto. Los ayes en la Biblia significan el santo juicio de Dios sobre el pecador. Isaías reconoció que debido a su pecado merecía la santa ira de Dios sobre él. Cuando la santidad de Dios se manifiesta a Isaías, él dice: soy muerto, indicando que literalmente estaba devastado o que estaba arruinado. Dios quebranta a Isaías. Y Dios, al manifestar su santidad, nos muestra cuán horrible es nuestro pecado y el castigo que merece, pero al mismo tiempo nos muestra cuán hermosa es su gracia. Y es justamente esto que el profeta Isaías
siente es lo que nosotros debe suceder, lo que esta enseñanza debe provocar en nosotros. Nos debe llevar a reconocer, sin lugar a dudas, nuestra pecaminosidad, y así también nos debe llevar al arrepentimiento. Dios es llamado el Santo porque existe en sí mismo y nada puede compararse con Él. Como creador, Dios está sobre su creación y totalmente distinto de cada ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, o sea, no es lo mismo pero más grande, sino que es cualitativa, o sea, Dios es un ser completamente diferente. A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente e inaccesible. Ni siquiera el más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios no es más que el más pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. Dios es incomparable. Dios es incomparable. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. La santidad es el preeminente atributo de Dios y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Dios. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que estudiaremos son simplemente expresiones de su santidad, que demuestran que Él es distinto a su creación, absolutamente separado y un ser completamente diferente. Thomas Watson decía que la santidad es la joya que tiene más destellos en su corona, el nombre por el cual se conoce. Pero esto no significa que la santidad sea el atributo más importante de Dios. Todos tienen la misma importancia, sino que la santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre el Creador y su criatura. No hay ninguna ilustración adecuada o ejemplo para comunicar realmente quién es Dios. Si pedimos a otro hombre que se describa a sí mismo, él puede señalar a otros seres humanos, decir yo soy como él o como ella, yo soy como mi padre o mi abuelo. En contraste, Dios es incomparable. Cuando Moisés le pregunta a Dios ¿quién eres tú?, Dios solamente podía señalarse a sí mismo y declarar yo soy el que soy. No tengo comparación con nadie. Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. Jesús es Dios en carne y la única verdadera imagen o ejemplo de quién es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y el versículo 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Por tanto, toda la santidad que Dios pudiera tener es la misma santidad que los apóstoles y que los discípulos pudieron contemplar en Cristo mientras anduvieron con Él. Dios ahora contesta. Él puede contestar cada pregunta acerca de sí mismo por medio de señalar a su Hijo y declarar yo soy como Él. Si ustedes quieren conocerme, conozcan a Cristo y yo soy como Él. Si el hombre quiere ver a Dios en toda su plenitud, debe mirar a Cristo. Debe alzar sus ojos y mirar a la cruz y ver al Cristo crucificado y podrá ver la belleza de Dios en toda su magnitud. Está su santidad, su amor, su misericordia, su poder, su justicia, su sabiduría, su bondad, su paciencia. Podrá verla usted en la cruz, al Cristo crucificado. Oh, alabado sea el Señor. La santidad de Dios no solamente significa que Él es único entre toda su creación, sino que también que Él está separado de todo lo que es profano y pecador. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado o que su naturaleza pudiera ser contaminada. Él siempre permanece como es, santo,
e incorruptible. Job capítulo 34 versículo 10 dice: lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la inequidad. Y el Salmo 5 versículos 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen inequidad. Dios no es neutral o apático acerca de la maldad, sino que le es una abominación, una cosa asquerosa que le provoca odio y repugnancia. Él odia todo lo malo con una pasión santa, como dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. La palabra que se traduce abominación en este texto y también en Proverbios 15:9, en donde dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. La raíz de esa palabra abominación es la palabra hebrea toeva, que se refiere a algo o a alguien que es repugnante, que es asqueroso, que es obsceno. A Dios le da asco el pecado. Lo odia con un odio santo. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Por eso se nos dice que Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2. A causa del pecado, a causa de un pecado, Dios desterró a nuestros padres, a nuestros primeros padres del Edén, Adán y Eva. Por un pecado, toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra. Y por un pecado, Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. La idea de un Dios santo es algo que el mundo pecador detesta. No creo que sea una exageración decir que no hay otro atributo divino que más odie el mundo que la pureza y la belleza de la santidad de Dios. La razón es simple. La incrédula humanidad no quiere vivir bajo un estándar de pureza. No quiere textos como sean santos porque yo soy santo. No quieren leer esos textos. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defecto, o equivocaciones, o faltas, o en una enfermedad, etc. Incluso cuando se reconoce la existencia de pecado, se buscan excusas para no reconocerlo. Así es como vive el hombre sin Cristo. Así es como vive el hombre que no conoce a Dios. El Dios con minúscula, que la inmensa mayoría de las personas imaginan, es como un anciano demasiado indulgente, tolerante, liberal, buena gente, benigno, quien, aunque no comparte sus imprudencias, las disimula benignamente. Pero la palabra de Dios dice: Dios está airado todos los días contra el impío. Dice el libro de Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios está airado todos los días contra el impío. Pero los hombres se niegan a creer en este Dios. Rechinan los dientes cuando se les habla francamente de cómo Él odia el pecado. No, el hombre pecaminoso no puede imaginar un Dios santo, como tampoco cree que existe un lago de fuego en el cual irán todos los que rechazaron a Cristo. Prefieren negarlo. Prefieren decir que no existe. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el santo deleitarse con los trapos de inmundicia? Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considera justo y santo aquello que no lo es,
se negaría a sí mismo y mancharía sus perfecciones. No hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, y cada pobre pecador que busque en Cristo es acepto en el amado, dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Y porque todo el que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Dios es santo, santo, santo. Aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación ante Él, Él nos reconcilió a sí mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado para ser su pueblo especial sobre la tierra. Ahora, frente a esto, ¿cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios santo, santo, santo? Porque la Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Usted sabe que en los textos hebreos, cuando repiten muchas veces una palabra, es que están remarcando algo que realmente es importante. Por eso Dios no es santo. Dios es santo, santo, santo. Entonces, debemos meditar en su santidad y la nuestra, porque sin ella no podremos verle. Según Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aprendemos que ninguna persona impía o sin santidad será aceptable a Dios. Esto no significa que podemos ganar aceptación ante Dios a través de nuestras propias obras, sino que significa que todos los que verdaderamente son salvos por medio de la gracia de Dios serán transformados por la misma gracia. Nuestro crecimiento en la santidad es la evidencia de nuestra salvación. No somos salvos porque somos santos, pero la salvación verdadera siempre resultará en la verdadera santidad en la vida de un creyente. 2. Debemos vivir ante Dios con reverencia y un piadoso temor. El Salmo 96, versículo 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. O Isaías capítulo 8, versículo 13 dice: solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Debemos vivir ante Dios con reverencia. 3. Debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acciones de gracia. Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. O el Salmo 97, 12 dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. La santidad de Dios debe provocar un gozo en nosotros, una adoración, una alegría. 4. Debemos vivir ante Dios en santidad y obediencia. En el antiguo pacto, Yahvé nos dice en el libro de Levítico 20:26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en el nuevo pacto nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios nos ha santificado, nos ha separado, ¿cierto?, para ser su pueblo especial. Nosotros debemos santificar al Señor, honrarle como el único y especial sobre todo. ¿Cómo? Por medio de guardar sus mandamientos. El desobedecer sus mandamientos es profanar su nombre, es tratarla como algo común o que no tiene importancia. Por eso nosotros debemos tomarle importancia a los mandamientos de Dios y vivir ante Dios en santidad y obediencia. 5. Debemos vivir ante Dios con integridad. Dice el Salmo capítulo 15 versículos 1 y 2, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y también dice el Salmo 24, versículos 3 al 5, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Hermanos, así como Dios es santo, es apartado, en el sentido que no es comparable con nada, así debemos nosotros ser. No podemos ser comparados con los que no tienen a Cristo. No podemos ser comparados como el mundo. No podemos ser como el mundo. Jesús decía: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Hermanos, sed santos, porque Yahvé es santo, porque Cristo es santo. Espero que esta enseñanza pueda hacerlos meditar y puedan, así como el salmista, anhelar poder habitar frente a la santidad de Dios y inquirir, o sea, meditar en ella, ver cuán pecadores somos, así como Isaías, y poder reconocer que necesitamos a Dios. En estos días es importante que reconozcamos que Dios es lo más importante, que si no fuera por Él, no sé dónde estaríamos. Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Santo de Israel, el Yahvé de los ejércitos. Que Dios les bendiga, hermano. Tengan una semana bendecida y no olviden ver la clase del próximo domingo, que nuestro hermano Carlos nos enseñará sobre la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Dios les bendiga, hermano. Un abrazo a cada uno de ustedes. Sean bendecidos.